Catherine supo desde el primer segundo que este anuncio no iba a ser perdonado. No por lo que decía, sino por todo lo que decidía no decir. Fueron apenas unas líneas, medidas al milímetro, pero suficientes para colocarla en el centro de una tormenta que nadie dentro del palacio podía controlar del todo. La reacción fue inmediata y extrañamente silenciosa. Los titulares cambiaron de tono. Los presentadores hablaron más despacio. En redes sociales no hubo euforia ni ruido inicial, sino una pausa inquietante, como si el país entero hubiera entendido que esta vez no se trataba de una noticia cualquiera. La pregunta no fue qué estaba pasando, sino por qué Catherine había optado por un mensaje tan incompleto. En la comunicación real, nada es casual. Cada palabra suele servir para cerrar una historia, no para abrirla. Pero este mensaje no cerró nada. Dejó un vacío incómodo que empezó a llenarse con ansiedad, interpretaciones y una sensación creciente de gravedad. Según analistas citados por BBC Royal Analysis, cuando el Palacio acepta publicar un comunicado sin un marco explicativo claro, es porque todas las demás opciones resultaban aún más peligrosas. Catherine asumió el peso de esa decisión de manera visible. No hubo un comunicado largo posterior, no hubo aclaraciones progresivas, no hubo una figura que absorbiera parte de la presión. El tono elegido fue personal, casi frágil, algo poco habitual en un entorno diseñado para proteger a quienes hablan desde él. The Guardian señaló que esa humanización generó empatía inmediata, pero también expuso a Catherine a una carga emocional inédita en los últimos años. Las comparaciones con Diana aparecieron casi de forma automática, no porque las circunstancias fueran idénticas, sino porque la memoria colectiva británica responde con rapidez cuando se percibe silencio, presión y vulnerabilidad al mismo tiempo. The Telegraph ha recordado en más de una ocasión que las crisis relacionadas con familia y salud activan un reflejo nacional profundamente marcado por el pasado. Lo que intensificó la tensión fue la ausencia total de pasos siguientes. Las horas pasaron sin nuevas explicaciones. Cada ajuste de agenda, cada ausencia pública, cada gesto medido empezó a ser analizado como una pista. Reuters observó que la atención mediática se desplazó del contenido del anuncio a su impacto psicológico. El país no debatía datos, debatía sensaciones. Dentro del entorno real, el dilema era evidente. Hablar más podía abrir una cadena infinita de preguntas. Callar significaba aceptar la especulación. Catherine quedó atrapada entre esas dos fuerzas, convertida en el rostro visible de una estrategia diseñada para proteger, pero percibida por muchos como inquietantemente opaca. La presión no disminuyó, cambió de forma. El silencio empezó a pesar más que cualquier declaración. BBC News destacó que William no necesitó pronunciar una palabra para que el episodio adquiriera una dimensión política. Cuando Catherine asumió sola la carga del anuncio, surgió una pregunta inevitable sobre cómo la institución maneja las crisis cuando lo humano y lo institucional chocan. The Times apuntó que estos momentos suelen leerse como pruebas silenciosas del liderazgo futuro, más reveladoras que cualquier discurso. Catherine eligió un silencio controlado, pero el costo se hizo evidente rápidamente. Lejos de apagar el interés, ese silencio lo volvió más agudo. En la percepción pública, una madre hablando con límites estrictos no genera calma, genera inquietud, y esa inquietud empezó a dominar la conversación nacional. Ahí fue donde el drama tomó forma real. No en lo que se anunció, sino en los límites que Catherine se vio obligada a imponer. La pregunta que quedó suspendida no fue qué había ocurrido exactamente, sino cuánto tiempo podría mantenerse ese silencio sin romperse. Y, sobre todo, ¿cuánto tiempo más? Catherine no necesitó aparecer en público para que la presión aumentara. Bastó con que no lo hiciera. Cada día que pasaba, sin una nueva imagen, sin una frase tranquilizadora, sin un gesto de normalidad, la conversación se volvía más densa. Los medios no hablaban de hechos nuevos, hablaban del silencio, y cuando el silencio se convierte en noticia, el control empieza a resquebrajarse. La cobertura mediática entró en una fase distinta. Ya no se trataba de informar, sino de interpretar.
BBC News señaló que los grandes medios británicos adoptaron un tono inusualmente prudente, casi contenido, como si todos fueran conscientes de que una sola palabra mal colocada podía provocar una reacción en cadena. Esa cautela, paradójicamente, alimentó la sensación de gravedad. Cuando incluso la prensa mide cada verbo, el público asume que lo que está en juego es serio. En paralelo, las redes sociales siguieron su propio ritmo, no con afirmaciones concretas, sino con preguntas repetidas hasta el agotamiento. ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? ¿Por qué ella? El foco volvió una y otra vez a Catherine, no como figura institucional, sino como alguien expuesta a una presión que parecía crecer sin freno. The Guardian observó que el debate dejó de ser informativo y se volvió emocional, dominado por la inquietud y la empatía mezcladas con una ansiedad difícil de contener. Fue en ese clima cuando el recuerdo de Diana dejó de ser una comparación ocasional y empezó a convertirse en un marco de lectura. No hacía falta mencionarla explícitamente. Su sombra estaba implícita en cada análisis sobre silencio, presión y vulnerabilidad. The Telegraph recordó que, en los años 90, el error más grave del Palacio no fue hablar demasiado, sino no comprender a tiempo el impacto humano de la exposición constante. Esa lección parecía flotar ahora sobre cada decisión. Dentro del Palacio, el miedo no era abstracto. Analistas citados por BBC Royal Analysis explicaron que existe una preocupación profunda por la percepción de repetición histórica. No porque las circunstancias sean idénticas, sino porque el patrón emocional resulta peligrosamente familiar. Una mujer en el centro, un mensaje controlado, una prensa expectante y una opinión pública dividida entre el respeto y la inquietud. Esa combinación es exactamente la que el Palacio juró no volver a subestimar. Catherine, sin decir nada nuevo, se convirtió en el símbolo de esa tensión. Cada día sin declaraciones reforzaba dos narrativas opuestas. Para algunos, su silencio era una muestra de dignidad y fortaleza, para otros, era una señal alarmante de que la situación era más grave de lo que se admitía. Reuters señaló que esta polarización no se alimentaba de datos, sino de percepciones, y que las percepciones, una vez asentadas, son extremadamente difíciles de revertir. La institución respondió reforzando su rigidez. No hubo filtraciones tranquilizadoras, no hubo gestos calculados para desviar la atención. The Times indicó que la consigna interna era clara: no añadir combustible a una conversación ya demasiado cargada. Pero esa disciplina comunicativa tuvo un efecto colateral. Dejó a Catherine sola frente a una narrativa que crecía sin contrapeso visible. El contraste con Diana se volvió entonces más explícito en ciertos análisis. The Guardian recordó que, en su momento, la princesa de Gales fue empujada a llenar vacíos informativos que el palacio había dejado abiertos. Ahora, Catherine parecía hacer exactamente lo contrario: resistirse a llenarlos. La pregunta inquietante era si esa resistencia sería suficiente para evitar que la presión alcanzara niveles destructivos. A medida que pasaban los días, el debate empezó a desplazarse hacia una cuestión más incómoda: el equilibrio entre privacidad y responsabilidad pública. Catherine, como figura central, encarnaba ese conflicto de forma casi dolorosa. BBC News destacó que pocas veces la monarquía había pedido con tanta claridad espacio y silencio, y que pocas veces esa petición había sido puesta a prueba de manera tan inmediata. William, aunque seguía sin ocupar el centro del relato, se volvió una presencia implícita en cada análisis. La lectura era inevitable. La manera en que se protegiera a Catherine sería vista como un indicador de cómo el futuro rey manejaría las crisis humanas dentro de la institución. The Times apuntó que estos momentos no se olvidan, se archivan en la memoria colectiva como señales tempranas de liderazgo o de carencias. El problema era que el silencio, pensado como escudo, empezaba a comportarse como espejo. Devolvía al público sus propios miedos, amplificados por la historia reciente y por la falta de referencias claras. Reuters subrayó que, en este punto, incluso un gesto neutro podía ser interpretado como confirmación de una u otra narrativa. La neutralidad dejó de existir. Catherine no cambió su postura.
No apareció para tranquilizar. No corrigió interpretaciones. Esa firmeza, admirada por unos, inquietó a otros. The Guardian señaló que el riesgo de esta estrategia no es inmediato, sino acumulativo. Cada día sin respuesta añade peso emocional a una historia que ya no se sostiene solo sobre hechos, sino sobre sensaciones. El temor más profundo del palacio empezó a tomar forma precisamente ahí, no en un titular concreto, ni en una pregunta incómoda, sino en la posibilidad de que la conversación quedara fijada en un marco emocional imposible de desmontar. Diana no era solo un recuerdo, era una advertencia silenciosa de lo que ocurre cuando la narrativa se desliza fuera del control institucional. Al final de esta fase, el país ya no estaba esperando información nueva. Estaba esperando un punto de inflexión, una aparición, una frase, un cambio de tono que indicara que la tensión no seguiría creciendo indefinidamente. Catherine, consciente o no, se había convertido en el eje de esa espera, y el palacio sabía que, cuanto más se prolongara, más difícil sería gestionar el desenlace. La pregunta que empezaba a imponerse no era si el silencio se rompería, sino cómo y a qué precio. Porque en la memoria colectiva británica, cuando el silencio se estira demasiado alrededor de una mujer sometida a presión, las consecuencias rara vez son neutrales. Y esa es precisamente la historia que nadie dentro del palacio quiere volver a escribir. Catherine comprendió antes que nadie que el silencio tiene un límite, no porque alguien se lo advirtiera, sino porque la atmósfera empezó a cambiar. Ya no era solo inquietud, era expectativa, una expectativa peligrosa, cargada de ansiedad colectiva, en la que cada día sin respuesta dejaba de interpretarse como prudencia y comenzaba a leerse como resistencia forzada. Los medios lo percibieron de inmediato. BBC News señaló que el lenguaje utilizado en la cobertura empezó a mutar. Menos cautela, más preguntas abiertas, más referencias a la presión acumulada. No se publicaban novedades, pero se analizaba el desgaste. La conversación dejó de girar en torno a ¿qué sabemos?, para centrarse en cuánto más puede sostenerse esta situación. Catherine seguía ausente, y esa ausencia empezó a adquirir un significado propio. The Guardian observó que, en crisis prolongadas, el silencio deja de ser un vacío y se convierte en un mensaje en sí mismo, un mensaje ambiguo, vulnerable y por eso mismo extremadamente potente. Para algunos era una muestra de fortaleza, para otros una señal de que el peso emocional estaba alcanzando niveles difíciles de soportar. Dentro del palacio, el debate se volvió más tenso. Analistas citados por BBC Royal Analysis explicaron que existe un punto crítico en toda estrategia de contención. El momento en que proteger empieza a parecer aislamiento. Catherine había sido colocada en el centro de una decisión diseñada para preservar límites, pero esos límites comenzaban a verse como muros, y los muros, cuando se levantan demasiado alto, generan desconfianza. El recuerdo de Diana dejó de ser un eco lejano y se convirtió en una referencia directa en columnas de opinión y análisis especializados. The Telegraph señaló que la gran lección de los años 90 no fue solo el daño causado por la exposición excesiva, sino también por la falta de una red visible de apoyo. Catherine, en este punto, era percibida como alguien soportando la presión en soledad, independientemente de lo que ocurriera puertas adentro. El problema no era la falta de información, sino la acumulación de emociones sin canal de salida. Reuters destacó que, cuando una historia se estanca en el plano emocional, cualquier gesto posterior, por pequeño que sea, puede provocar una reacción desproporcionada. El silencio, que al principio protegía, empezaba a comportarse como un resorte comprimido. William volvió a entrar en la conversación de forma indirecta, no por declaraciones, sino por su ausencia en el relato público. The Times apuntó que, en momentos de alta presión, la percepción de acompañamiento es tan importante como las palabras. La idea de que Catherine estaba llevando el peso comunicativo casi en solitario empezó a generar incomodidad incluso entre observadores tradicionalmente favorables a la estrategia del palacio. A nivel social, la conversación se fragmentó aún más.
Algunos sectores exigían respeto absoluto. Otros empezaban a cuestionar la viabilidad de una estrategia basada en el silencio indefinido. BBC News subrayó que esta división no era ideológica, sino emocional. Dos formas opuestas de reaccionar ante la incertidumbre, ambas alimentadas por la falta de un punto de referencia claro. Catherine, mientras tanto, permanecía fuera del foco visible, pero cada análisis la colocaba en el centro. Su imagen, asociada durante años a estabilidad y contención, empezó a cargarse de una fragilidad percibida. The Guardian observó que este cambio no se debía a hechos nuevos, sino al desgaste de una narrativa sostenida demasiado tiempo sin evolución. El punto de inflexión no llegó con un anuncio, sino con un cambio de tono. Algunos medios comenzaron a hablar abiertamente del coste emocional de la estrategia, no como crítica directa, sino como advertencia. The Telegraph señaló que, cuando el debate se desplaza hacia el impacto psicológico, la fase siguiente suele ser inevitable. Una expectativa de respuesta, aunque sea mínima. El Palacio se encontró entonces ante una paradoja incómoda. Romper el silencio implicaba abrir una puerta que quizá no podría cerrarse. Mantenerlo significaba arriesgarse a que la narrativa se fijara definitivamente en términos de presión y aislamiento. BBC Royal Analysis explicó que este es el momento más delicado de cualquier crisis prolongada, cuando no actuar se convierte, en sí mismo, en una forma de acción. Catherine se convirtió en el símbolo de esa encrucijada, no por elección, sino por posición. Cada día que pasaba reforzaba la sensación de que algo tendría que cambiar, aunque nadie supiera exactamente cómo. El público ya no esperaba detalles, esperaba una señal de que el silencio no era una carga infinita. La tensión alcanzó un punto en el que incluso los defensores más firmes de la privacidad empezaron a preguntarse si la estrategia seguía siendo sostenible. Reuters destacó que, en este tipo de escenarios, la percepción de cuidado debe ser visible, no solo implícita, y esa visibilidad empezaba a faltar. Al final de esta fase, la historia dejó de ser sobre un anuncio concreto. Se transformó en una pregunta abierta sobre límites, resistencia y el precio emocional del control. Catherine seguía en silencio, pero ese silencio ya no era neutral. Se había convertido en el eje de una espera colectiva, cargada de expectativas y temores. La pregunta que dominaba ahora la conversación no era si el silencio se rompería, sino qué ocurriría cuando hacerlo dejara de ser una opción y se convirtiera en una necesidad, porque en ese momento cualquier movimiento o la falta de él tendría consecuencias que irían mucho más allá de esta crisis concreta. Catherine entendió que el silencio ya no podía sostenerse sin consecuencias, no porque hubiera una exigencia explícita, sino porque la narrativa había empezado a solidificarse por sí sola. Cuando una historia se fija en la mente colectiva, cambiarla se vuelve casi imposible, y el Palacio lo sabía demasiado bien. La reacción interna no fue inmediata ni visible, no hubo comunicados urgentes ni gestos dramáticos. Lo que ocurrió fue más sutil, un reajuste calculado, casi imperceptible, destinado a recuperar control sin reconocer que se había perdido. BBC Royal Analysis señaló que esta es la fase más delicada de cualquier crisis institucional, cuando se intenta corregir el rumbo sin admitir que el rumbo anterior ya no funcionaba. El objetivo ya no era explicar, sino reencuadrar, desplazar el foco, reducir la carga emocional acumulada sin abrir nuevas preguntas. The Guardian observó que la estrategia empezó a orientarse hacia la normalización progresiva, no como negación del momento vivido, sino como una forma de cerrar el capítulo sin dramatizarlo más. Pero la normalización nunca es inmediata cuando el silencio ha durado demasiado. Cada gesto fue analizado con lupa. Cada aparición, o la falta de ella, se convirtió en una señal. Reuters destacó que, en este punto, incluso los intentos de volver a la rutina podían interpretarse como forzados, como si el país entero midiera si Catherine estaba siendo protegida o empujada a seguir adelante. La diferencia con el pasado era evidente. A diferencia de otras crisis, esta vez no hubo una avalancha de explicaciones tardías. El Palacio evitó repetir el error histórico de hablar demasiado cuando ya era tarde. The Telegraph
recordó que una de las grandes lecciones aprendidas tras Diana fue que el exceso de corrección puede ser tan dañino como el silencio inicial. Catherine, en el centro de todo, empezó a ser percibida de otra manera, ya no solo como el rostro de una situación delicada, sino como alguien que había soportado una presión prolongada sin romper públicamente. Para algunos, eso fue fortaleza. Para otros, una carga innecesaria impuesta por la lógica institucional. BBC News subrayó que esa ambivalencia no se resolvió, simplemente se integró en la percepción pública. William volvió a aparecer en los análisis como una figura clave, no por lo que dijo, sino por lo que representaba. La forma en que se protegió o no a Catherine fue interpretada como un anticipo del estilo con el que el futuro rey enfrentará crisis humanas. The Times apuntó que estos episodios no definen un reinado, pero sí lo marcan. El palacio consiguió, lentamente, bajar la temperatura mediática, no porque las preguntas desaparecieran, sino porque dejaron de crecer. El silencio dejó de expandirse y empezó a asentarse. Reuters señaló que esta estabilización no equivale a una resolución, sino a una tregua narrativa. La historia ya no avanza, pero tampoco se olvida. Lo que quedó fue una sensación incómoda, la de haber estado al borde de repetir un patrón conocido, la de haber visto cómo la presión emocional puede acumularse incluso cuando se actúa con cautela. The Guardian escribió que esta crisis no estalló, pero tampoco pasó sin dejar marcas. Y esas marcas no siempre son visibles de inmediato. Catherine no ofreció una explicación final. No cerró la historia con palabras. Y, en cierto modo, eso fue coherente con todo lo anterior. El cierre no llegó como un punto final, sino como un descenso gradual del ruido. Un silencio distinto, menos tenso, pero cargado de significado. Para el palacio, el episodio dejó una advertencia clara. En la era actual, controlar la información no garantiza controlar la emoción. Y cuando la emoción se desborda, incluso la estrategia más cuidadosa puede volverse frágil. BBC Royal Analysis señaló que la verdadera prueba no fue el anuncio inicial, sino la gestión del tiempo posterior. Para el público, quedó una imagen difícil de borrar, la de Catherine sosteniendo una línea invisible entre lo privado y lo público bajo una presión que muchos reconocieron como excesiva. Esa imagen, más que cualquier dato, es la que permanecerá. Al final, esta historia no se definió por lo que se dijo, ni siquiera por lo que se ocultó. Se definió por cuánto silencio puede soportar una persona antes de que el silencio empiece a hablar por ella. Y esa es una pregunta que el palacio, por más siglos que tenga, todavía no ha aprendido a responder del todo.